Hola amigos, buenos días. Nuevamente en una transmisión más, en un programa en vivo de Facebook Live de la dirección, a cargo de la Dirección General del Deporte Universitario, eh, con apoyo de la Dirección de Comunicación Social, precisamente de la Dirección General del Deporte. Un abrazo a todos y un agradecimiento. Como cada viernes, 10 de la mañana, ya es costumbre, cada día, cada semana tenemos una charla de psicología y deporte. Ya estamos cerrando los ciclos, recuerden eh, ir realizando al final de los ciclos, sus respectivas evaluaciones para poder tener esta constancia de participación a estas charlas. Y bueno, el día de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con la desensibilización en el deporte. Pero, ¿qué es la desensibilización? Eh, el tema es muy técnico como nombre, pero para hablarlo y irlo entendiendo de una manera muy simple, tiene que ver, o lo podemos explicar, con la capacidad que tiene el cerebro de adaptación. Eh, el deportista, no olvidemos que el deportista va enfrentando diferentes situaciones o se prepara, quiero hacerlo ver de alguna manera como dentro de la preparación, el deportista se está preparando en lo físico, digamos en un ciclo de trabajo, vamos a imaginar agosto, no sé, está empezando el ciclo, o bueno, desde ahorita mayo, que ya terminó la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional, y bueno, hay una etapa de descanso, de alguna manera, de descanso activo, sin embargo, ya esta fase de descanso realmente ya está iniciando el nuevo próximo ciclo y vamos a ver que el deportista a partir de hoy pues ya está preparándose para un ciclo nuevo. Ya está en el trabajo de gimnasio, ya está en el trabajo preparación física, estará trabajando, en fin, la parte teórica, la técnica, la táctica, por ejemplo, por supuesto la parte psicológica. Y la desensibilización en el deporte tiene que ver con este proceso que vamos a ir haciendo durante todo un ciclo para que el deportista se adapte o se vaya adaptando a las diferentes circunstancias, hablando de términos psicológicos, que va a vivir en el deporte. Y aquí me gustaría, vayan participando, me gustaría que comentaran cuáles son esas situaciones psicológicas, vamos a cerrarlo al tema psicológico, cuáles son estos aspectos psicológicos que el deportista va a vivir. Vamos a poner, por ejemplo, lo quiero llevar como ejemplo, ¿por qué? Porque creo que esta parte es la más fácil de poderla entender si lo vemos así. Eh, Vamos a vivir, y aquí ya hay algunos comentarios, bueno, pues, la parte de los nervios, por ejemplo, eh, los miedos, dudas, ¿qué más tenemos por acá? Miedos, dudas, inseguridades, bueno, pues por ahí van. De las cosas son algunos de los aspectos que el deportista va a ir viviendo y enfrentando durante todo su ciclo o durante toda su preparación y en la etapa de competencia, pues es de alguna manera donde pues, si no estamos bien preparados, se puede generar mucho más esta sensación de miedo, de fracaso. Sin embargo, durante todo el proceso, durante todo el ciclo, por ejemplo, anual, el deportista no es ajeno a esto. Digamos que en la competencia principal, en la primordial, en la universidad, pues puedes sentir dudas, nervios, que son normales además, pero no quiere decir que no lo sienta durante todo un año. Entonces, puedes sentirlo en los entrenamientos del día a día, puedes sentirlo en una competencia preparatoria, en fin, el proceso psicológico está, bueno, el proceso deportivo está inmerso entre los procesos psicológicos y sabemos que vamos a vivir diferentes emociones. Bueno, ¿cuál es la idea de la sensibilización en el deporte? Pues bueno, tiene que ver con este choque, me gusta decirlo de esta manera, creo que es un tema que de pronto entendemos en el deporte, pero el tema de choque tiene que ver con confrontar, tiene que ver con enfrentar, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Y es el tema más delicado. La desensibilización tiene que ver con choque, tiene que ver con enfrentar, tiene que ver con llevar al deportista a esa situación justo que le genera la ansiedad, el miedo, que le genera
las dudas, la incertidumbre, la inseguridad, te voy a colocar ahí justo donde tienes el miedo, justo donde tienes nervios. Y bueno, aquí podemos ir entendiendo por qué hay algunos deportistas, y escuché esta charla hace poco en una reunión que tuvimos, es por qué de pronto este tipo de deportistas que se enfrenta a cierto tipo de equipo, de cierta universidad, de ciertos colores, de cierta región del país, ¿por qué todo funciona bien, pero cuando nos enfrentamos a ellos, entonces las cosas cambian psicológicamente? Bueno, pues ese es el tema precisamente que estaremos tocando. ¿Cómo le vamos a hacer? Y aquí es donde empezamos a entender, a ver, si ya entendimos que el tema de sensibilización implica un tema de choque y tema de enfrentamiento, bueno, pues hoy tenemos que entender que si ese equipo psicológicamente impacta a mis jugadores, lo primero que debo de entender es, entonces, si lo tengo que enfrentar, no me tendría que esperar hasta la universidad, no me tendría que esperar hasta el siguiente año, tendría que diseñar en un ciclo de trabajo. Lo preferente y lo ideal sería que yo pudiera enfrentarme con ese equipo durante todo un ciclo de trabajo. Esto también de pronto se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque los equipos de pronto, algunos no se quieren enfrentar con otros. Uno, pues porque considero que no tienes el nivel y no me vas a aportar nada, podría decir uno. O eres un buen rival para mí y mejor no te quiero mostrar qué traigo, ¿no? Al final, los videos, el scouting, todo esto permite eh, conocer a otros equipos, pero puede ser alguna de estas posibles causas por las que se complique de pronto jugar con el equipo que realmente conflictúa psicológicamente a tus jugadores. Ojo, aquí resulta importante, quiero abrir un paréntesis, el tema del fogueo competitivo. ¿Qué importante será para nuestros jugadores o para tus jugadores este fogueo? Y si no podemos tener el fogueo con estos equipos que nos conflictúan, que nos preocupan o que vemos que sí nos ponen en una situación psicológica negativa a mis jugadores, entonces tendría que irlos a buscar, tendría que generar ese conflicto, tendría que generar, por ahí en el fútbol americano llamamos entrenamientos en conjunto, en básquetbol es una especie de campamento con ellos, yo viajo a tu ciudad, pero esto implica, bueno, implica recursos, implica viaje, implica desgaste y mucha coordinación, pero a veces los equipos no se permiten o no se dejan o no se quieren ver desde antes. Entonces, esto nos lleva a una situación complicada. Hay choque y tenemos que generarlo. Bueno, pues qué importante, ya decía yo, el fogueo competitivo. Si yo no puedo jugar con cierto rival que tiene cierto nivel, entonces tendría que dar otras herramientas psicológicas a mis jugadores para poderlos enfrentar o con rivales de categorías similares o rivales de categorías superiores. Eso es importantísimo en temas psicológicos. No puedo enfrentar a un jugador, a un equipo que es muy bueno, si yo no puedo, empiezo a tener el impacto, el choque psicológico con mis jugadores, con equipos o deportistas del mismo nivel deportivo o mucho mejor. Y esto me llevará precisamente a tener un trabajo en conjunto con la directiva, con la administración, con la parte del capital económico. ¿Por qué? Porque implicará en ocasiones enfrentar equipos que no están cerquita, no están en tu ciudad, posiblemente tendrás que hacer viajes más largos, inclusive, y esto es interesante y lo hemos hecho en algunos equipos dentro, fuera de la universidad sobre todo, que necesitamos el fogueo. Estamos hablando de un fogueo internacional. Estamos tocando gente, jugamos con gente de selecciones o enfrentamos gente de selecciones en universidades. Pues bueno, no nos queda otro camino que tener un fogueo a ese nivel. Queremos ser superiores a ellos, ganar en ese esquema, queremos ganar a ese nivel. Bueno, tenemos que empezar a salir de esta zona de confort y es una zona de confort que digo, no solo es para los deportistas, pues es para los entrenadores y es para toda la gente que está alrededor. Y también es zona de confort a veces eh, en temas económicos, por ejemplo, porque implica mucho más que ir a una ciudad muy cercana. Entonces, el roce internacional destaca y es fundamental en el tema del control de la ansiedad, de los miedos, de las inseguridades, por un lado, hablando del tema psicológico. Pero también tenemos que entender otra cosa.
No solamente esto va a ayudar por el solo hecho de hacerlo, por supuesto que no. Recordemos que el resultado deportivo implica cuestiones multifactoriales, hay mil cosas alrededor de un resultado, y entonces tenemos que ir cubriendo estos factores. En el aspecto psicológico resultará importante como una herramienta más, sin embargo no es total o no es todo. No va a poder tener efecto esto sin haber tenido previo una preparación, por supuesto, física, puntual. No vamos a tener un efecto positivo ni sacarle provecho a todo este fogueo si no tenemos un trabajo técnico, táctico impecable. En realidad lo que estamos diciendo es, el equipo se debe preparar muy bien en todos los aspectos de nutrición. O sea, no debe de haber, por ahí decimos, hoyos abiertos dentro de la formación del deportista, porque todos estos hoyos abiertos van a impactar en una decisión final. De nada sirve tener un fogueo internacional, un fogueo con equipos de alto nivel, si mi equipo ni siquiera está entrando al gimnasio. Pues de inicio ni siquiera tendríamos que viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo ese fogueo. Entonces tendríamos que tener un equipo físicamente muy preparado, físicamente, técnicamente, tácticamente, estratégicamente muy bien desarrollado para poder sacarle provecho al tema psicológico de la desensibilización. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más el tema de la sensibilización, pero quiero hacer el contexto general para que entendamos por qué tendríamos que hacer esta aproximación y este choque sucesivo. Ahora, no serviría de nada o serviría de mucho si tenemos muy bien preparados a nuestros atletas, entonces podemos sacar provecho por ejemplo, de un choque fuera de tu ciudad, fuera de un país, donde tenemos que ir controlando nervios, miedos, inseguridades, por ejemplo, que fue algo que por ahí siempre aparece. Bueno, recordemos algo importante. ¿Por qué es necesario haber tenido una base muy fuerte de preparación? Recordemos que el cerebro es el primero en cuidarte. Cuida todo. Hay dos aspectos, recordémoslo muy sencillo. El cerebro todo el tiempo está monitoreando el entorno y cada vez que identifique riesgo físico o una situación emocional que te ponga en riesgo o vulnerable, pues el cerebro la va a evitar. Es el primero en sabotearte. Y por ahí es muy fácil decir, es que nos autosaboteamos. Sí, nos autosaboteamos, pero porque no estamos llegando completos a la situación, no estamos llegando completos al lugar. Cuando nosotros le damos un pretexto a nuestro cerebro, de por sí nos está cuidando física o emocionalmente, y aún así le doy un pretexto, no me preparé bien, no trabajé gimnasio, no asistí a todos los entrenamientos, no conozco muy bien el sistema de juego, entonces pues el cerebro tiene más pretextos para frenarte. Entonces, qué importante es, recordemos en el aspecto psicológico, no es un ente solo, es un ente, el aspecto psicológico se conforma y se fortalece cuando las otras áreas están trabajadas y fortalecidas. Puedes tener un buen trabajo psicológico, pero si lo demás no está bien trabajado, no hay forma de poder fortalecer a un deportista. ¿Por qué? Porque le damos al cerebro el pretexto para no funcionar. Acuérdense, el deporte es un invento del ser humano que te lleva a someterte, te lleva a enfrentarte, te lleva a sacrificar, te lleva a tolerar el dolor, te lleva a tolerar la fatiga, te lleva a tolerar la incomodidad de verte que pierdes, de tolerar emocionalmente la injusticia. Son aspectos que el cerebro per se no está diseñado, se adapta. Entonces, es ahí a donde vamos. Entonces, qué importante es prepararnos de manera total para tener entonces el apoyo psicológico de manera global y sacarle mucho provecho. Pero bueno, vamos a suponer que el deportista está diseñado, trabajado, nutrido, complementado con sus proteínicos. Entonces va teniendo toda una formación que le da menos pretexto al cerebro de decir, me siento inseguro. Imagínense ustedes, eh, van a presentar un examen, somos estudiantes aquí, o vamos a presentar una prueba muy complicada donde es debido a muerte tu participación, calificas, apruebas, pasarás a un posgrado, etcétera. Entonces, si tú estás bien preparado, por supuesto que va a haber nervios per se, como tal, pero si estás preparado, vas a confiar en lo que tienes, ¿no? Eh, y si no estás preparado, tienes de dos, o te pones muy nervioso porque realmente sabes que tu futuro depende de ello, o realmente no te importa nada y haces lo que quieras, porque
sabes que no llevas nada. El cerebro funciona de esa manera. Si tú no tienes nada o, o quieres obtener un resultado y no te has preparado, hay muchos nervios, hay mucha sensación. Ese es el tema del tema psicológico, no es que te controles con respiración, con imaginación, no, no, no. Tiene que ver con qué estás haciendo también para darle seguridad y certeza a tu cerebro. Entonces, la preparación, por eso lo toco como parte de un ciclo, como parte de esta aproximación sucesiva de sensibilización, de ir acostumbrando al deportista a adaptarse a las nuevas situaciones que le incomodan, nervios, miedos, inseguridades. Ahora, ya sabemos que tenemos que tener choque, ahora entendemos por qué es importante un fogueo nacional, internacional o con niveles realmente muy altos. ¿Por qué? Porque de manera gradual no es que solo tenga un evento de fogueo, podemos ir teniendo o tenemos que ir diseñando a lo largo de nuestro ciclo competitivo diferente tipo de choques o choques con equipos que puedan significar, y lo ideal sería de esta manera, diseñar un programa no sé, en el fútbol americano le llaman de scrimmage, de juegos preparativos, en el soccer son de partidos de práctica, también en el voleibol, básquetbol, son eventos que de manera sucesiva van a ir generando en mis deportistas una sensación, la que queremos impactar, miedo, inseguridades, nervios, eh, pero de menos a más. Es decir, tendremos que ir buscando equipos que nos generen la menor incomodidad en temas psicológicos e ir incrementando el nivel o el nivel de malestar en mis deportistas, hasta llegar a niveles donde de pronto es muy complicado, es muy nervioso enfrentar este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que vamos a esperar? En tema psicológico, tendríamos que diseñar, ya vimos, primero choques o las confrontaciones, los partidos que generen el fogueo importante. Sí, desde el equipo que genere un poquito, vamos a suponer, los nervios, hasta el equipo que me genera demasiado nervios. O sea, tenemos que hacer un diseño de partidos previos, digámoslo así, previos a la universidad, hablando un ejemplo de universidad, donde tendríamos que ir esquematizando este partido, este equipo, aquí viajamos, aquí tenemos todo en contra, hasta llegar, de ser posible, con equipos que realmente nos ponen en conflicto o superan el conflicto. Pero vamos a ir de menos a más. Sería como el diseño ideal de este tipo de encuentros preparativos. Por eso entendemos a veces que los torneos a modo, los torneos donde sabemos que somos los reyes, los torneos donde nadie nos gana en la zona, en la región, pues a veces se tienen que participar o tenemos que participar como parte del protocolo y parte del proceso de calificación, pero realmente no son partidos que nos puedan, podemos resolver muchas cosas, pero psicológicamente no necesariamente nos van a aportar, o en muchos aspectos, gran cosa. ¿Podemos sacarle provecho? Sí, claro, hay forma. No es el tema de hoy, pero sí podemos identificar estos partidos como con poca exigencia en todos los aspectos, incluyendo lo psicológico. Por eso es que a veces esos partidos se juegan como protocolo, pero realmente no nos exigen tanto, ¿no? Como formación y desarrollo, que es lo importante. Bueno, pues ahí estamos hablando de diseño, ¿no? Otro aspecto importante. Ya vemos que tenemos que tener un choque, tenemos que tener un choque con ese equipo que nos conflictúa, más de uno, más de dos, yo les diría las veces que se puedan. ¿Cuántas, Carlos? Las que el otro equipo se deje. Yo seré el beneficiado de esto, ¿no? Siempre es importante. Eh, Sabemos que en la práctica no es lo más práctico, digo, lo más fácil. Entonces, buscar equipos con igual o superior exigencia deportiva, ¿no? Entonces, sacar de la zona de confort a mi equipo va a ser muy importante. Pero ahí está el concepto, choque. Tenemos que ir haciendo esta sucesión de aproximaciones cada vez mayores para mi propio equipo. El otro tema importante es el diseño de estos enfrentamientos, cómo esto podemos irlo enfrentando, cómo esto lo podemos ir diseñando de menos a más con equipos en mi preparación psicológica. Pero no solamente la sensibilización en el deporte tiene que ver con ir adaptando a mi cerebro solo en partidos. Nos tenemos que ir a un proceso mucho más corto también. Estoy empezando, creo que desde atrás hacia adelante, que para mí en lo personal es más fácil entenderlo. Y después vamos a ir llegando al día a día, la semana que nos va poniendo conflicto,
que tendría que ir poniendo conflicto. No son todos los días, pero entonces tendríamos que empezar, en la parte psicológica tenemos que diseñar muy bien este tipo de actividades que también sacan de nuestra zona de confort a nuestros jugadores en el día a día, en nuestra cancha, en nuestro gimnasio, en nuestra duela, en nuestro campo de fútbol americano. Eh, y entonces aquí viene algo interesante. Si yo quiero preparar a mis jugadores a que enfrenten a un equipo de X color, de X zona, que los pone, cada que los ven ya temblaron, y nuestro equipo cambia frente a ellos, bueno, pues, evidentemente tendríamos que llegar a jugar contra ellos antes de enfrentarlos en la competencia fundamental. De lo contrario, esto se vuelve, pues los enfrento cada año o 2 veces al año, es muy poco realmente para generar una adaptación en el deporte. Pero tenemos que ir también pensando en el día a día. Ya diseñé mi programa de competencia anual, donde voy trabajando de menos a más con exigencia psicológica o toda la exigencia con mi equipo. Los voy a sacar, estoy hablando al aire y en el tema en el ideal, y voy a tener 2 competencias fuera del país, con esta universidad, con este equipo, donde realmente mis jugadoras se pongan realmente en una situación muy incómoda. Pero antes de llegar a este tipo de calendarización, pues tendría que preparar el día a día. ¿Qué es el día a día? Bueno, no tiene que ser todos los días, tampoco podemos generar esa carga a nuestros jugadores o ese desgaste, pero sí podemos empezar a diseñar. Aquí la clave es, en cada deporte se pueden generar situaciones simuladas. Son súper, súper importantes. Situaciones simuladas de competencia, y van a decir todos, pues muy fácil, el sábado jugamos entre nosotros. Sí, está bien. Es una situación simulada, pero de alguna manera está controlada y está súper eh, um, ya conocida por los deportistas. Entonces no va a generar el impacto. Y entonces en esta situación simulada, imaginemos que yo no tengo la posibilidad o la capacidad de salir tanto de viaje. Tenemos que identificar que solo puedo jugar contra mí, no puedo ir a otro lado, no tengo otro equipo cerca, entonces tengo que generar un encuentro entre nosotros. Lo hacemos, pero aquí podemos empezar a jugar con estas situaciones simuladas. Vamos a tener que partir de generar en este partido entre nosotros el estrés o el miedo, lo que queramos enfrentar, o cualquier partido o cualquier situación emocional psicológica que queramos que nuestros deportistas comiencen a enfrentar. Y entonces aquí resulta importante, vamos a jugar entre nosotros, sí, pero el equipo azul del equipo oro, bueno, pues aquí va a haber una diferencia. El equipo azul ya lleva 3 goles a favor, el equipo oro va a 0. No, que eso es injusto, justa. Precisamente ese es el tema. Tenemos que empezar a generar diseños de encuentros en donde la desventaja en sí ya esté establecida. El deporte, tenemos que enseñarles o tenemos que hacerles ver a los deportistas que si tenemos que ser fuertes en una competencia o en un partido, lo tenemos que empezar a trabajar. Y entonces esa desensibilización, ese choque de nervios, ese choque de injusticia, tenemos que comenzarlo a vivir desde mucho tiempo antes o a inicio del ciclo de la competencia, a muy temprana edad, digamos, hablando de ciclo de competencia. ¿Por qué? Porque entonces el deportista va a entender que es injusto, que yo no me puedo esperar por ir 3-0 ya en el partido, que es un escenario hipotético, imaginario, pero realmente el resultado será: el equipo azul lleva 3 goles, el oro lleva 0. ¿Y qué creen? Vamos a jugar partido, pero no de 45 minutos, de 30 minutos. Y ese puede ser un escenario. Pero para que esto resulte importante y la gente se motive y quiera sacar el resultado, el otro equipo que lleva ventaja no quiera que lo alcancen, bueno, pues tenemos que empezar a tener objetivos. El objetivo es recuperar el marcador con menos tiempo. Sin embargo, aquí podemos empezar a tener este tipo de consecuencias. El equipo que no logre el resultado, por ejemplo, si el equipo oro no remonta o no empata el resultado, pues bueno, tendrá una consecuencia. ¿Qué consecuencia? Pues la que ustedes mismos diseñen con sus entrenadores, con sus jugadores, entre jugadores. Son súper creativos, nada más ahí hay que tener cuidado con esa creatividad que los jugadores de pronto quieren tener para castigar al otro, ¿no? Entonces, platíquenlo, lleguen a un consenso y acuérdenlo. Por el otro lado, a ver, tú vas ganando, si te empatan, pues vas a perder. Entonces,
vas a tener la consecuencia tú. Si no lo logras, lo tendrá el otro equipo. Pero entonces ya hay un incentivo adicional. El deporte es así. El deporte es injusto y vamos 3-0. Y allá te pueden pitar un penalti o no te lo pueden pitar y no puedes perder no puedes perder la parte mental en un partido. Y es ahí donde empezamos a hilar y a transferir el trabajo psicológico. Desde un partido local, 3-0, hasta, y no es uno, seguramente se tendrán que programar varios, para que el deportista vaya entendiendo, por ejemplo, el tema de la injusticia, de la presión, que no puedo sucumbir a este tipo de situaciones, que no voy a controlar seguramente, pero que en un partido se pueden presentar, ¿no? Otro aspecto, híjoles, es que en esto hay tanta creatividad que podemos generar muchas cosas. Poniendo el mismo ejemplo de soccer, ¿qué crees? Pero tu delantero, ¿qué crees? No va a jugar, lo voy a sacar, tu delantero estrella y vas a jugar con el que está de banca. No, entonces ya nos tienes en mucha desventaja. Justo, quiero también saber cómo va a funcionar el equipo y que debe funcionar bien cuando yo no tenga un elemento en cancha y puedo cambiar cuantos elementos yo quiera, al portero, al defensa, como yo lo decida, y dárselo a alguien y también al otro defensa, quitárselo, y puedo jugar con tantas cosas, pero siempre con la idea de que haya desigualdad deportiva en esos partidos de práctica. Qué curioso, buscamos que un partido en la temporada sea equitativo, jueces, pero realmente nunca va a suceder eso. Entonces tenemos que enseñar a nuestros deportistas desde estas situaciones simuladas que la desventaja genera conflicto emocional, la desventaja, el solo ver al equipo rival que me pone nervioso, pues yo ya los veo y les veo unos brazos 10 centímetros más grandes que los míos, los veo que me sacan 15 centímetros más que yo, sé que alguien o 3 o 4 o 5 son selección nacional, claro, evidentemente que hay un cambio psicológico en nuestros deportistas o en cualquier deportista. No podemos irnos con esta idea de que es que se espantan bien fácil, algo les falta. No, pues sí, nos falta trabajo, eso es algo muy importante. Tenemos que ir resolviendo, pero aquí algo interesante es que en este tipo de diseño están involucrados todos, desde el mismo entrenador que tiene que diseñar una situación anual, el diseño de estos escenarios simulados junto con el psicólogo ¿por qué con el psicólogo? No es que apruebe o no apruebe, sino simplemente que asegurar que cada diseño, cada partido tenga el componente psicológico que queremos trabajar y que se esté generando. Eh, si hay que salir, pues implicará gasto. Ahí ya tendremos que ir con la gente que implica gasto económico, ¿no? Las salidas, la logística, o sea, empieza a ser un trabajo, pues, como decimos, de equipo, ¿no? Entonces, todos se involucran en este tipo de diseño de trabajo de sensibilización. Y entonces hacíamos ver, al inicio yo hacía ver que el trabajo de sensibilización es la capacidad que vamos a tener en el deporte para ir aproximando cada vez más a mis deportistas en lo que carecen, en la presión, en la desventaja, en la injusticia. Todo esto lo tenemos que ir diseñando para irlo enfrentando gradualmente o exponiéndolos. Yo creo que me gusta esta palabra, exponer este choque de una manera mucho más recurrente, mucho más controlada y sobre todo programada, con un objetivo muy claro. No necesariamente a veces es ganar, porque no necesariamente va a suceder, pero sí vamos a generar un efecto, dices, si no pudiste ganar, no pudiste remontar en el ejemplo hipotético que poníamos de 3-0, si no pudiste remontar, sí tuve que haber estado evaluando tu desempeño, que jugaras como debes de jugar, tu actitud, tu garra, es decir, estos aspectos que sí o sí deben permanecer si se gana o se pierde. Recordemos en el deporte, justo estaba viendo hace rato de iniciar esta charla, un video de un tenista, pues yo no sé si es el mejor del mundo al día de hoy, eh, y él lo dijo en una conferencia muy fácil. Para haber sido el mejor jugador de tenis, tuve que haber tenido el 64% de ineficacia. Fíjense a qué nivel. En pocas palabras, falló de todos sus puntos, tiros disputados y por haber y por habidos en su vida deportiva, falló el 64%. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se va a ganar siempre, pero se va a desarrollar esta capacidad de mejora
que nuestros deportistas sí tienen que aprender. Entonces, qué curioso, el mejor jugador de tenis disputado sus tenis solamente fue efectivo en el 50 y tantos, 40 y tantos por ciento, siendo eh, teniendo un índice mucho más negativo en términos de estadísticos. Qué barbaridad y qué chistoso es ver las matemáticas, que a mí me encantan ver la estadística en el deporte, que nos pone en una realidad eh, eh, lejos de la subjetividad, que es por ahí donde tenemos que ver el deporte, tenemos que verlo con unos ojos totalmente objetivos y crudos. La estadística, las matemáticas ayudan muchísimo en ese sentido. Entonces, eh, ahí es ahí donde vamos, no necesariamente es el resultado, pero yo tengo que evaluar que tu desempeño, que tu efectividad, que funciona, aunque no hayas conseguido remontar el escenario simulado que yo te puse, que realmente va a ser complicado. Entonces, ya vimos que hay que diseñar de atrás hacia adelante, tenemos que ir puntualizando, enfocándonos al mejor escenario, al más complicado, jugar con ese equipo. Si lo puedo replicar y lo puedo vivir mucho antes de tiempo, mucho mejor. Si puedo tener escenarios más difíciles, complicados, habrá que hacerlos. Y de ahí nos vamos a ir a menos, ¿no? Empezando por los partidos mucho más controlados en casa, que no impliquen viajes, simulados. Ahora, no podemos tampoco llegar así porque sí. Ya sé que le falta a mi equipo. Siempre son inseguros. Entonces los voy a meter con unos equipos todo el tiempo, cada 8 días, órale, a que se curtan de inseguridad. No va por ahí. Antes de diseñar este tipo de aspectos, tenemos que darles, por supuesto, a los chicos las herramientas. Ahora me estoy yendo todavía más temprano. Y es ahorita, por ejemplo, precisamente donde acaba una universidad, donde estamos evaluando, ¿no? Empezamos a evaluar la capacidad de visualizar, la capacidad de tener un buen diálogo contigo mismo, de diálogo positivo, la capacidad de pensamientos, de control de pensamientos, la capacidad de atención y concentración, la capacidad de reacción. Pues hoy tenemos que evaluar cómo está fulanito, Pedrito, Juanito, Susanita, Alejandrita, todos tenemos que ver en términos de atención, concentración, lo que tú quieras evaluar, nervios, control de la ansiedad, todo tenemos que evaluar. Y si Juanito tiene 4, es más, estos días me encontré unas chicas que haciendo la evaluación del disfrute de tu competencia, pues te dicen, yo estoy disfrutando en el último año 5 mi competencia. Bueno, 5 me preocupa. Y cuando te dicen 4 me preocupa todavía más. Pero entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Pues todos sabemos que funcionamos mucho mejor cuando nos gusta más la actividad. Entonces, si el disfrute es un tema que hay que desarrollar, tendremos que evaluarlo. Y entonces empezar a dar las herramientas para ver de qué manera retomo ese disfrute de la actividad que estoy haciendo, ¿no? De la misma forma, si es la ansiedad, de la misma forma, si es la actitud, de la misma forma, si es el compromiso, porque no hay nadie de pronto, entonces tendremos que determinar qué es lo que vamos a trabajar en todo el año. A veces no coincidimos, porque vemos un partido al final de la temporada y dicen, uy, les falta actitud, no, hay que trabajar actitud. Bueno, pero cuando vas del otro lado y hoy estás en el entrenamiento, dices, ya preparé todo, pero pues no llegó nadie. Entonces no es la actitud, sino hay que trabajar la parte de consistencia, la parte de responsabilidad, compromiso y entonces empezar a diseñar un programa que nos permita empezar a fortalecer todo. Pero entonces aquí estamos, evaluar, desarrollar habilidades. ¿Cuáles habilidades las que se definan para este equipo? Las que principalmente estén afectando al equipo. Yo sé que psicológica hay un montón, pero tampoco podemos abarcar tanto. Tenemos que definir cuál es el criterio psicológico más importante a trabajar en este equipo para poderlo diseñar y trabajar durante todo el año. Claro que tenemos que dar herramientas para todo, respiración, visualización, control de pensamientos, hay habilidades básicas y esas se tendrán que aterrizar, pero diseñar todo el proyecto anual bajo un aspecto psicológico en particular va a ser fundamental para no perdernos. En psicología es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque vemos un partido que no te gustó y entonces dices, eso es lo que quiero aterrizar. Pero resulta que estabas trabajando comunicación. Pero los viste que alguien se perdió la cabeza y reclamó al árbitro y lo expulsaron. Bueno, entonces olvido bien fácil el tema de comunicación y me voy al tema de actitud. Entonces, si no lo diseñamos muy bien, es bien fácil perderse en psicología y estar brincando como apagafuegos, queriendo apagar los fuegos que vamos viendo en todos los partidos.
no lo recomiendo porque resulta que al final trabajaste todo y trabajaste nada. Es un error súper común en el diseño de los programas psicológicos, querer ir apagando fuego. Entonces, definamos muy bien qué aspecto en tu equipo vas a desarrollar y seamos fieles a este objetivo y el otro. No quiere decir que no toquemos los otros, claro que se van a tocar, pero esta va a ser la principal línea o el eje rector que vamos a trabajar sobre el año. Comunicación, seguridad, confianza, estrés, nervios, lo que ustedes definan o o que sea la necesidad. Entonces, partimos con evaluaciones. Ahora sí me voy de atrás para adelante. En un escenario ideal, partamos de evaluaciones de lo que queremos evaluar ya diseñado, ya estandarizado o ya en común acuerdo. Diseñemos, digamos, actitud, que sean aguerridos tengan la mejor actitud. Ok, entonces evaluemos la actitud, diseñemos de manera práctica qué es la actitud, será algo que tendremos que trabajar con los jugadores, y cómo la vamos a ver aterrizada en los partidos, en los entrenamientos sobre todo. Entonces ahí transferimos el conocimiento al día a día, al entrenamiento y a los partidos. Evaluemos los partidos. Posteriormente, si yo quiero empezar a sensibilizar, enfrentar para que estos se adapten y generalicen la actitud a todo, bueno, entonces vámonos por estos encuentros controlados, donde la actitud va a permanecer en estos escenarios simulados de desventaja, así llamémosle, donde la actitud se tiene que mantener. No importa si ganas, no importa si pierdes, la actitud se tiene que mantener. Y después salgamos, entonces damos otro pasito más donde empezamos a salir fuera de nuestra zona de confort, donde vamos a visitar a partidos a una zona muy difícil, vamos a ver a otro equipo donde el público es súper hostil, no te deja estar tranquilo, y entonces la actitud, o con un equipo que realmente no te deja jugar muy bien, vamos a empezar a enfrentar a mi equipo ese choque que necesitamos a las situaciones donde realmente nos van a sacar, y es muy fácil que nos bajen, que estén pegando en nuestra actitud, ¿no? Entonces, después escalemos equipos mucho más complicados y si hay un equipo muy identificado, pues tratemos de convenir algunos partidos de choque con ellos. Y si no es por ahí, bueno, si no se pudo y se están cuidando tanto, busquemos algo, pues sí, lo voy a decir así, a niveles mucho más altos con el que estamos tratando de jugar. A veces salir de un país es, eh, o sea, de verdad que a más de muchos, pisar terreno ajeno, país ajeno, estadio ajeno, con todo en contra, hace que a más de uno le tiemblen las piernas por primera vez. Entonces, de eso se trata. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a querer fortalecer si donde estamos moviendo a mi atleta, pues ya lo tiene controlado? ¿No? Entonces, pero si no, o hay algo que está faltando, pero no hago algo adicional, va a ser muy difícil que podamos empezar a encontrar eh, pues esta capacidad de adaptación, que es lo que estamos buscando, con esta técnica psicológica, que es la de sensibilización en el deporte. Insisto, esto implicará adaptar a mi deportista de menos a más a las situaciones justo o enfrentarlo a las situaciones que justo son las que les causan algún conflicto. Bueno, pues ahí los estoy dejando, estamos terminando al día de hoy esta charla, muy interesante, realmente difícil de aplicar en términos prácticos. Es complicado porque implica el acuerdo entre muchos actores, pero eso no determina que no se pueda llevar a cabo. Entonces, qué importante es diseñarlo, sentarse, hacer juntas, ver si estamos siguiendo el programa, ver si estos partidos no nos dieron. Es común decir, pues esto no está dando nada, tenemos que salir, tenemos que hacer ajustes, pero vale la pena implementar en la medida en la que la podamos ir implementando. ¿Sale? Pues si no hay más, esto sería todo de mi parte. No se olviden, todos los viernes 10 de la mañana, Psicología del Deporte por la Dirección General del Deporte Universitario. Nos vemos la próxima. Hasta luego.